Magma Puñacaraí, Caraizuela, Oregoinuba con Arututume, Sumaitejo, Lueva, Perumana, Capenaza por nivel. Señoras y señores, reciban nuestro más cordial saludo. En nombre de la editorial Servilibro, les doy la más calurosa bienvenida al acto de homenaje a Mabel Pedroso y presentación del libro Diccionario Nocturno de Mabel Pedroso, Amanda Pedroso y Alejandro Maciel. Mabel Pedroso nació en Asunción en 1965. Fue periodista y escritora de numerosos libros. En el año 1997 dio a conocer la obra Mujeres en el teléfono y otros cuentos junto a su hermana Amanda. En el 2000 ofreció a sus lectores Debajo de la cama y un año después publicó Multiplicado. En el 2003 presentó Juego de sábanas, Perversidad en el 2006. En el 2010 Las arrugas de la Virgen y en el 2012 Los bultos. En el 2017 publicó Hilván de Lunas y en el mismo año, junto a Amanda Pedroso y Alejandro Maciel, Almas en Pena. Luego, en el 2019, Cuentos impuros con Amanda Pedroso, Alejandro Maciel, Miguel López Brill y Silvia Fantozzi. Y en el 2021 publicó La Virgen Carrillo y Veladas teatrales en Yopará. Mabel recibió varias distinciones por su aporte a la cultura. Fue miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay y de Escritóloga y obtuvo el primer premio Amigos del Arte 1984, mención de la Municipalidad de Asunción 1991, premio Roque Gaona 2002, premio Bienio 2002-2004 y mención de honor en el Premio Nacional de Literatura 2021. La vida se termina, las obras quedan, los recuerdos siguen vivos. Mabel no se fue del todo, nunca se irá del todo. Seguirá en silencio cerca de nosotros y nosotras con sus obras, reviviendo en nuestra memoria los buenos momentos que hemos compartido con ella. Quien hizo historia en su paso por este mundo marca a fuego la vida de los que le rodean. Por eso Mabel está hoy aquí y seguirá siempre presente. Y donde quiera que esté, le decimos que su recuerdo y nuestro cariño seguirán inmarcesibles, porque ella ganó su espacio, porque ella se lo merece. A continuación, haremos lectura de las cartas a Mabel de sus amigos y amigas. Y damos inicio con la lectura de la señora Vidalia Sánchez, directora de la editorial Servilibro. Muy buenas tardes a todos y a todas. Así como dijo Alejandra, hoy estaba prevista la presentación del libro de Mabel, Amanda y Alejandra. Pero no quisimos presentar solamente el libro, sino también hacer un acto de recordación a alguien tan especial como fue Mabelita. A Mabel era imposible borrarle la sonrisa. Estaba ahí siempre, acompañando al fulgor de sus ojos en ese rostro de niña traviesa y dulce que irradiaba por ahí donde estuviera. Donde hay un libro, ahí está ese rostro con esos ojos y la sonrisa inalterable. Ahí está Mabel. Es imposible desligarse de su figura y de su recuerdo, y de sus obras que ya quedan para formar un caudal fornido que desmiente la fragilidad de su imagen de Vitacuñaí tímida y mansa. Mi experiencia con Mabel van mucho más allá de las de una editora de alguno de sus libros. Se adentra en lo intensa y profundamente humana, en dolores similares y desenlaces diferentes. En nuestro caso, no nos unió el espanto, sino el cariño a pesar del dolor. Es imposible desprenderse de la pena de su ausencia, pero es posible quizá tratar de mitigar la tristeza con su obra literaria en la que puso toda su potencia humana y artística, en la que fue una fuerza incontenible con su creatividad y su talento incitante. Borrarle la sonrisa a Mabel era imposible, como imposible será borrar su recuerdo de nuestra memoria.
carta de Claudia Ramírez a Mabel. Compañera Mabel, pasaron 3 semanas de la partida de nuestra querida Mabelita. Aunque hace 2 años no pisamos la redacción de Popular, no podemos evitar sentir su ausencia, ahora más fuerte todavía. Es difícil creer que ya no nos va a llegar ese mensaje o ese correo con su cálido saludo y las directivas a seguir sobre algún tema. Su lenguaje era tan amigable y directo que ni había necesidad de hacerle preguntas de por qué ni para qué. No habrá un solo compañero que no la recuerde como la compa más solidaria. Además, se acercaba a preguntarte por qué tenías esa cara, qué problema había. Ella sabía que a veces, desahogándote un poco, aflojabas la presión de tus espaldas. A la tardecita, cuando llegaba en la redacción, formábamos fila para hablar con ella sobre el tema del día, el drama del momento, la historia que se lo tenías que contar. Era tan buena escuchando que más de uno ya exageraba contándole sus males, pero siempre les advertía: no me pidas consejos. También era esa compañera que cuando no se nos prendía la lamparita para elaborar una buena entrevista, una carta o describir una imagen, no dudaba en ayudarnos a redactar, regalándonos sin mezquindad lo más valioso, su tiempo y su talento, y nos iluminaba con sus recursos periodísticos y literarios. Nos sorprendía siempre con su gran creatividad para los diferentes espacios del Popu para el proyecto que sea. Los que tuvimos la oportunidad de estar cerca de ella y aprender de esos momentos de luz, somos realmente unos privilegiados. Aunque esta sea una frase cliché y repetitiva, lo tengo que decir. Mabelita, más que una jefa, más que una compañera, era una amiga. Así la sentíamos todos. Se nos fue, pero dejó tantas cosas en cada uno de nosotros. Libros, conversaciones, mensajes, inspiraciones, sentimientos, tanto que hoy podemos sentirnos afortunados y felices de habernos cruzado con ella en esta vida. Claro que la vamos a recordar siempre, pero con mucho cariño y agradecimiento. Y si los cuentos se cumplen, nos volveremos a encontrar alguna vez, Mabelita. Seguidamente, las palabras de la señora Nilda García de Fausto Bolívar. Buenas noches para todos. En realidad vine muy como envalentonada, pensando que hemos vivido momentos muy lindos con Mabel por varios años, sobre todo a partir de actividades con Poetaroga. Fueron momentos preciosos realmente, porque ella escribía, por supuesto, toda la obra, el libreto que siempre se iba a presentar por último en cada acto de Poetaroga. Y esto era un deleite para toda la gente, sobre todo para mí. O sea, yo asistía gustosa y sobre todo disfrutaba de esa experiencia. En realidad jamás pensé que de pronto Mabel como que se había desaparecido. O sea, justo apareció también la pandemia, entonces como que todos teníamos que guardarnos y un poco nos justificábamos con eso, pero además de eso era muy difícil de poder entender por qué no podíamos encontrarnos, aunque sea a hurtadillas, porque en realidad pensábamos de que íbamos a hacer el libro de Mabel, o sea, hacer el libro con ella, que es este libro, que es Teatro en Yopará, veladas teatrales en Yopará. Esto fue realmente una experiencia hermosa, por lo menos, aunque sea por correo, que fuimos trabajando hasta poder concluir.
y pensábamos que realmente, bueno, cuando se terminaba el libro ya nos íbamos a volver a encontrar, pero cada vez el silencio y como que la distancia se hizo más profunda. Cada uno tuvo sus momentos, sus historias personales, sus cosas que también teníamos que ocuparnos, y lógicamente que así fue un remolino, un mare magnum, en el cual estuvimos todos metidos con el tema de la pandemia. Pero en realidad con Mabel ha sido hermoso realmente conocerla, hermoso poder compartir con ella. Yo siento que todavía iba a seguir estando indudablemente con nosotros a través de sus palabras, sus gestos, su obra sobre todo. Así que seguimos, Mabel. Gracias. Tengo la grata tarea ahora de leer la carta a Mabel de su gran amigo Alejandro Maciel. Mabel Pedroso y memoria. He comprobado que envejecer significa perder. Lo más valioso que tiene el ser humano es otro ser humano. No hay oro, dinero ni acciones de Wall Street que compare a un amigo familiar. Y cuando uno pierde a esa amiga que desde el momento en que nos conocimos supimos que éramos amigos para siempre, en ese momento en que aparece el siempre, la muerte ya no puede hacer nada para separarnos. La muerte no santifica a nadie. Por una cuestión de respeto jamás digo nada malo de una persona fallecida que no era de mi agrado. Prefiero hacer como hice en vida, silencio y pasar a otra cosa. Mabel Pedroso fue una persona excepcional. No conozco gente que la deteste o hable mal de Mabel. Si escucho a alguien hablar mal de Mabel, pienso mal de ese alguien de inmediato. Es como su tarjeta de presentación. Y todos quienes conocieron a Mabel Pedroso sabrán que no miento. No se podía no querer a Mabelita. Era imposible. A mucha gente podría no interesarle a lo sumo, pero despreciar o odiarla era un acto de herejía franca. Mabelita supo mantenerse al margen de todas las agrias disputas literarias y del mundillo cultural. Esas aguas ariscas de discusiones y desvalorizaciones nunca fueron de su interés. Tampoco fue amiga de andar dispersando maledicencias ni mucho menos calumnias. Nunca jamás me habló difamando a otra persona, ni a una gente que había intentado hacerle daño deliberado. Jamás me habló de esa gente. Es como si hubiese borrado de la mente esas agrieras tratando de comprender que las personas somos contradictorias. Y quien más que menos, todos guardamos resquemores, envidias, celos, suspicacias, rencores, fobias, y en lugar de devolverles desprecio, es mejor devolverles un poco de comprensión sin arrogancia. Eso era Mabelita. Esa era la clave. La palabra venganza no estaba en su diccionario. La palabra maldad era solamente un derivado de la palabra estupidez. Es necio hacernos daños entre nosotros, me dijo una vez, porque en el fondo todos somos seres desvalidos, desterrados en un planeta hostil que siempre está amenazando nuestra felicidad con desventuras y miserias. Esa era la sabiduría de Mabelita. Permanecía tibia cuando un grupo de gente bulliciosa hervía a su alrededor, pero se mantenía atenta y siempre cordial para comunicarse con los demás. Era la primera a detectar nuestros estados de ánimo y siempre su mano estaba tendida para ayudar en cualquier circunstancia. Fue una de las personas más transparentes que me tocó conocer en este mundo oscuro. Y esa transparencia significaba que era lo que mostraba. Esa máscara que solemos lucir para enseñar a los demás le era casi necesaria. Mabelita era lo que vivía, lo que hablaba, lo que decía. Estaba muy unida a su hermano. Bueno, en realidad los tres vivimos como atados por un hilo invisible pero resistente. No quiero ponernos tristes. Quiero recordar la maravillosa risa y el humor de Mabel.
Nos divertíamos haciendo proyectos que después fueron libros. Nos daba un enorme placer el solo hecho de estar juntos, compartiendo a lo mejor una copa de vino, escuchando suavemente música de fondo y hablando de literatura, que era la pasión que nos unía, y el humor, siempre riéndonos de nosotros mismos, que éramos las personas a quienes mejor conocíamos. ¿Para qué buscar un prójimo para hablar mal de él, si con nosotros bastaba y sobraba para hallar defectos y vicios? Decíamos. Por suerte nos dejó una obra intensa. Sigo escuchando a Mabel cuando leo un cuento. Cuando la extraño demasiado, sé que está en su extraordinaria novela La Virgen Carrillo para escuchar a Mabel detrás del fascinante retrato de la vida del siglo XIX en Paraguay que describe la obra. Es un libro valiosísimo para quienes hoy quieren comprender las raíces sociales del Paraguay. Es un vademecum. Allí está todo cuanto vio Mabel y le resultó oprobioso, infausto, desgraciado, feliz, valioso y apreciado como virtud. Todo está compendiado en los personajes que la viven dentro de las tapas de ese libro, y también de todos los personajes de sus cuentos, sus maravillosas historias pequeñas y aquellos relatos que parecen instalados en otros continentes, casi exóticos, pero con la lectura uno descubre ese mundo hechizado por magias antiguas que pertenecen al tesoro cultural paraguayo. Mabel nunca se alejó demasiado tiempo del Paraguay. Estaba aferrada a esta tierra propia como esas orquídeas que se mantienen asidas al tronco en lo alto de los árboles, que se sostienen por sus raíces, pero lanzan la belleza de sus flores al cielo limpio, para entregársela a quien esté dispuesto a recibirlas como una bendición. Y seguidamente tendremos la presentación del libro Diccionario Nocturno de Mabel Pedroso, Amanda Pedroso y Alejandro Maciel, a cargo de la escritora Chiquita Barrera. En realidad un homenaje a Mabel, la querida Mabel. Mabel se fue a donde iba, sabía a dónde iba. Pero quienes quedamos Más fuerte, acá, perdón. quienes quedamos acá, solo nos imaginamos ese mundo misterioso. Y nos imaginamos de mil maneras. Mabel sabía que es un juego de artificio, y dejó constancia en este diccionario. Estas personas o personajes, antes que escritores, corregidores y descubridores de los secretos que guardan las palabras, antes que todas esas cosas, son mis amigos y son mi afecto profundo. Le agradezco que me permitieran un lugar dentro de esta casa que construyeron para hablarle a ustedes de la calidad de esta construcción. Mabel, Amanda y Alejandro han agregado los significados emocionales, afectivos y pasionales. Han enriquecido la lengua y nos han devuelto la fe en las palabras. En este tiempo y en este lugar, donde las palabras han sido adulteradas, prostituidas, vaciadas de contenido por mercaderes de distintas tamaños, por de pronto van a un solo punto. Los taúres, los filibusteros y los mafiosos han destripado una de las palabras más hermosas. Amigo pasó a ser el cubridor, chantajista o cubridor de cualquier delito. Mabel Pedroso nos devuelve el significado primigenios de amigo, gente igual a uno, con los mismos sueños y las mismas penas. En la A coinciden Mabel Pedroso y Alejandro Maciel con la palabra amor, aunque lo describen de manera diferente. Para una, son los ojos que
escuelan en otros y se miran a sí mismos conmovidos. Alejandro nos cuenta que nadie está libre de él. En cambio, Amanda Pedroso nos presenta el condimento del amor y explica el beso. Un beso tan profundo que para sacarlo de la boca no funcionó ni el sentido eléctrico y tampoco el físico de la sonrisa. Mabel hace generalmente definiciones cortas y contundentes, aunque se extiende un poco más en algunos vocablos como cura de sacerdote de Dios. Con Luisón nos cuenta, ¿verdad?, en una página larga, que es el hijo del séptimo hijo, varón del hombre más triste de la cual. Pero nos explica con transparencia el vocablo tiempo. El tiempo es como un reloj colgado en la pared de alguien que suele quedarse dormido a propósito para darnos una hora, un día, un par de años. Su propósito, claro, y época, es mover la cabeza a Cristo de negación cuando ve lo que hacemos con el excedente y cierra con la Y, Mabel cierra el diccionario para lograr el significado de yo. Yo, término que nombra lo que no es otro, aunque todavía no sabemos si es posible no ser otro. Alejandro y Amanda puntualizan el significado de espejo. El primero dice que es una superficie pálida que nos dice quiénes somos para los demás. Y Amanda habla del espejo como la sombra que me mira fijo cuando intento verlo. Alejandro hace disquisiciones filosóficas y tal vez psiquiátricas. Yo no sé si quiere volvernos loca para que escapemos de la locura cotidiana y también para que escapemos de estos dolores irremediables como por ejemplo. No escuchamos, chiquita, no escuchamos. Bueno, repito. Y Alejandro hace disquisiciones filosóficas y tal vez psiquiátricas. Alejandro es psiquiatra. Yo no sé si él quiere volvernos loca para escapar a la locura cotidiana, a los dolores cotidianos, a los dolores intensos, que de repente es la partida de una amiga tan querida, tan talentosa como Mabel. O tal vez intenta alumbrar algunas cuestiones poco claras. Cuando habla de eternidad, es el tiempo sin principio ni fin, que solo imaginamos como un enorme prado cuyo límite nos es esperado conocer, y dice: un ser que nace ya no es eterno, aunque sea inmortal. Hay un tiempo que precedió a su nacimiento y por eso no es eterno. La eternidad solicita que no haya ningún tiempo vacante, un solo instante fuera de ella y maldiga la eternidad. El prologuista dice que todos estos escritores son lacanianos, aunque ellos no lo sepan. Tal vez Alejandro lo sepa, pero el prologuista dice también que en realidad los psiquiatras están más atentos a la farmacopea que a dilucidar los misterios de su paciente. Tal vez yo sea también lacaniana sin saberlo. Por último, repito que el diccionario nocturno es la más alta pertinencia, porque nos devuelve la inocencia de las palabras y nos lo devuelve con el ritmo poético de las hermanas Pedroso y la puntillosidad de Alejandro Maciel. Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ustedes. Ñandebe peixe ñe'ẽ ha omombe'uave ñandéve Randukáre chegua kuñakarai aranguete chiquita Barreti. A continuación, las palabras del doctor y escritor Alejandro Maciel. Bueno, estoy muy agradecido a toda la gente que ha venido a escuchar y
yo. Pero en uno de los libros a alguien del grupo se le ocurrió que ustedes vieron que en los libros hay una pequeña reseña para explicar quién es cada uno de los autores. Entonces dijeron, bueno, que el de Amanda lo haga Raúl López Real, el de Raúl López Real lo haga Mabel, el de Alejandro lo haga Silvia, el de Steve. Bueno, a mí me tocó que Mabelita hiciera el mío. Yo llevé el libro contento al lugar donde trabajo, que está lleno de psicólogos y psiquiatras, porque es un centro de atención de psicopatología, y no había leído lo que Mabel puso de mí. Bueno, sale uno de mis colegas y dice, descubrí, bovino es puerco, dice, tiene el libro debajo de la cama y seguramente no los limpia, porque Mabel había puesto que una vez había ido a mi casa y que descubrió que era lo que había debajo de mi cama. Y hay libros, dice, muchos libros. Y decía este colega amigo, ¿cómo es posible que los libros estén debajo de una cama? Dice, esto solamente lo hace una persona puerca. Dijo. Quedé escrachado para toda la vida. Es verdad, estoy puerco. No creo que lo tiene el libro bajo la cama. En realidad iba a preparar algo, pero voy a terminar leyendo lo que le escribí anoche en madrugada a Mabel, porque desde que pasó aquello yo le escribo todas las noches. En realidad le solía escribir, cada noche nos mandábamos un escrito, una especie de carta. Bueno, esta es la que le escribí esta madrugada, entonces es un poco como muy íntima, quizás no sea muy para esto, pero creo que están todos mis amigos acá. Me siento muy en familia, entonces sí, creo que es oportuno. Hoy tengo que hablar de vos, hermanita. ¿Qué puedo decir que pudieras haber querido que dijera? No sé, porque no te gustaba ser el centro de atención de nadie. Aún así fuiste, siempre, el eje que mantenía unida a nuestra familia. Así que me limito a contar que amabas este libro que armamos de a tres. Tenías tanta ilusión de verlo impreso, de que estuviesen acá alguien de nuestra familia, nuestros amigos. Para divertirnos un poco nomás, decías vos. Bueno, no podremos divertirnos, porque el vacío que nos dejaste es inmenso. A pesar de tu ausencia que llena todo, yo sé que estás mejor ahora, sin ese dolor que soportaste con enorme coraje. Sé que todavía estás cerca, porque nunca te irías antes de que estemos bien. No era tu manera de vivir, y siempre priorizaste a todos, menos a vos misma. Fuiste y sos la mejor persona que conocí, y tuve la alegría de que seamos no solo hermanas, sino también amigas. Hubiera querido que no sufrieras ni un instante, pero sufriste. Hubiera querido ocupar tu lugar, pero no fue así. A todos de nuestra familia nos enseñaste que el amor al final es lo único que importa. Te debemos eso y mucho más también, hermanita.